Bien, pues mirad, tenemos la carita que ya se está secando, tenemos a nuestra Lila de pie como una campeona esperando a vestir, pero no quiere salir porque ya sabéis que son muy vergonzosas. Quiere estar vestida, al menos la ropa interior. Vamos a hacer unas braguitas y lo vamos a hacer súper fácil. Ya os digo que esta muñeca es una muñeca especial para las clases de muñequería y es para hacer una muñeca súper fácil, rápido y que todos podamos tener nuestra propia muñeca. Mirad, un calcetín de los de nene, talla 18-24. Vamos a cogernos por la parte del talón, justo donde hace esta costura, ahí vamos a cortar, sin miedo. Nos quedamos con la parte del elástico, lo ponemos del revés y vamos a unir una costura con otra, dejando la parte que hemos cortado en la parte central. Mirad, lo hemos cortado así, pues lo vamos a poner así, abierto. ¿Vale? Por la parte del revés. Vamos a unir la mitad de este calcetín. Vamos a hacer, como sabéis que vienen más o menos marcados, pues nos vamos a ir por ahí. Ahora, una vez que lo tenemos así en esta posición, doblamos otra vez a la mitad. Y por la parte de aquí del lateral le vamos a hacer una pequeña forma, esto ya a ojo, que esta parte será la de la piernecilla y nos va a quedar de esta manera. ¿Veis? Es que os digo, es muy fácil de hacer. Igualamos y ya tendremos preparado para hacer nuestra braguita. Desde aquí, desde un lateral, vamos a coger hilo doble, hilo de coser normal, y vamos a dar aquí al medio, hacia adentro y hacia adentro, un dobladillo súper finito, una puntadita, y nos lo llevaremos de un lado a otro. Daremos la vuelta por toda la braguita, tan fácil como esto. Podéis hacerlo a máquina. Yo la verdad que para este trocito que tengo que coser, y como sabéis que me gusta muchísimo coser a mano, pues lo hago a mano en un momento. Yo voy a darle la vuelta a toda esta braguita porque ya veis que es que no tiene nada complicado. Y cuando haya llegado al otro lado, que va a ser en un momento, pues ya lo tendremos listo para ponérselo a nuestra Lila. ¿Veis? Cuando ya lleguemos aquí a la parte central, la parte recta, doblamos y doblamos. Como es un dobladillo muy finito, ¿veis? Así pues no hay ningún problema. Se le esconden bien las esquinillas. Le damos un punto si nos lo está pidiendo y a seguir terminando. ¿Veis? Ya lo hemos salvado. Y así hasta el final. Yo lo hago y en un momento vuelvo con vosotras porque no necesitamos dar más explicaciones. Somos todas unas chicas inteligentes y sobre todo unas artistas que sabemos hacer esto y mucho más difícil, ¿vale? Mirad, ya le he hecho todo el contorno. Vamos a hacerle ahora la parte central. Vamos a tomar un lado y otro y vamos a meter la aguja desde un lado hasta el siguiente. Solamente vamos a darle aquí unas pequeñas puntadas para unirlo, nada más. Y como veis es una forma muy fácil de hacer unas braguitas. Cuando hayamos subido un poquito más de nivel en las clases haremos otro tipo de ropita interior, pero esta es la primera muñeca de la clase de muñequería y vamos a hacerla muy fácil. Pues listo, ahora vamos a probársela. Damos la vuelta y se la ponemos a nuestra pequeña Lila. Pues listo, ¿veis? Así es como le queda la braguita. Le queda perfecta. Ella está tapadita, está contenta y ya podemos pasar al siguiente paso, que va a ser ponerle la cabecita con la técnica del bolsillo. Veis qué rápido y qué fácil se hace. Esta técnica es mía y la utilizo para darle movimiento a las cabezas de las muñecas. Así nos pueden girar lateral y un poco inclinadas. Vamos a verlo. Mirad, con hilo resistente de muñequería yo utilizo uno que es de poliamida. También vale hilo encerado
hilo de torzal o cualquier hilo que tengáis de los que se utilizan para coser tapicerías, zapatos y demás, de los que sean resistentes. Mirad, vamos a poner aquí nuestra cabecita. Yo le dejo siempre un dedo entre la cabecita y la parte del cuello. Más o menos esa es la medida que yo le tengo cogida a estas muñequitas. ¿Veis? Más o menos ahí. Vamos a sujetarla y ahora vamos a unir la cabeza al cuello. Los cuellos de mi muñeca son muy largos porque yo lo que quiero es tener espacio suficiente como para poder clavar bien la cabeza al cuello y que no se mueva. La muñequita ya sabéis que dentro lleva un palito también para darle más resistencia, pero la cabeza debe quedar muy bien cosida o la muñeca caerá por el peso del pelito, y es una pena que después la muñeca quede con la cabeza colgando después de tener todo el trabajo hecho. Vale más asegurarnos, y yo lo hago con este truqui, dejar el cuello más largo de lo normal, y así tengo espacio para fijar mejor la cabecita a la muñeca. Vamos pasando de un lado a otro y vamos cosiendo bien para que nos quede bien cogida, que no se mueva. Ahora miramos por el derecho y vemos que esté centrada donde nosotras queremos. ¿Veis? Mirad, para mí este es el tamaño o la medida buena para dejar la cabecita de la muñeca. Bien, pues una vez que ya la tenemos así bien cosida, yo le voy a dar un par de puntos más porque ya os digo que me gusta que quede muy sujeta. Bien, pues ya vamos a hacer aquí un remate y vamos a hacerle un nudo. Ahora vamos a coger otra vez otro poquito de este hilo y vamos a hacerle el bolsillo. Necesitamos un trocito de tela ¿veis? De la que nos haya quedado de hacer la muñequita, del cuerpecillo de la muñequita. Vamos a coger un trocito, no necesitamos mucho. Medimos y más o menos, mirad, un trocito así. Vamos a coserlo. Vamos a coger la aguja y vamos a empezar a coser este bolsillo. Mirad, entramos por aquí y vamos cosiendo el bolsillo a la cabeza. Ahora no vamos a hacer tensión del hilo, solamente vamos a sujetar estos dos tejidos y nada más, porque estamos cosiendo más cerca de la cara, y si tiramos del hilo vamos a hacer que la cara esté deformada, entonces solamente vamos a hacerlo así. Ahora, cuando lleguemos más o menos a esta altura, vamos a coger un poquito de relleno del que utilizamos para rellenar la muñeca y un rellenador pequeñito, y con cuidado de no romper los hilos que tenemos ya hechos, vamos a meter por aquí, por este agujerillo, un poquito de relleno, un poquito de guata.
No necesitamos muchas, solo con que veamos que esté un poquito llena, que se haya rellenado un poquito este bolsillo será suficiente, pero no hace falta que esté relleno como las piernas, solamente con que tengamos un poquito de relleno entre la cabecita y el bolsillo será suficiente. Bueno, pues ya una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer va a ser terminar de coser este bolsillo. Metemos bien la fibra que no nos salga y damos aquí unas últimas puntadas. Damos un nudo y listo, ya tendremos hecho la técnica del bolsillo y tendremos movimiento en la cabecita de nuestras muñecas. Mirad, si la cogemos y la giramos hacia un lado, ¿veis? Gira. Si la giramos hacia el otro, gira, y si la ponemos al medio se queda, y también tiene un movimiento lateral, ¿veis? La verdad es que es una pasada esta técnica, que ya os digo, la descubrí, es mía y por eso la comparto con vosotras. Vamos a empezar a peinarla, a vestirla y a disfrutar de nuestra Lila rápidamente. Pasamos a la zona de costura. Bueno, compis, pues mirad, vamos a hacer el pelito, que es lo que ya creo que más mono le va a quedar. Después ya la vestimos, pero así con este pelito la verdad es que vamos a adelantar un montón. Mirad, he cogido 30 vueltas por, os digo la medida, por 25 de largo. Le he dado las 30 vueltas y lo he puesto anudado al medio. También lo he anudado de los lados porque lo vamos a coser a la cabeza. Después he hecho todos estos moñetes. Estos moñetes quedan súper bonitos en las muñecas. Muchas de vosotras me habéis dicho que tenéis problemas para peinarlas. Vamos a peinarla muy fácil. Ya veréis. Mirad, no necesitamos enredarnos en medidas ni en nada. Vamos a hacerlo así súper fácil. Y de esta forma la iniciación en la muñequería será la más adecuada. Mirad. Vamos a coger nuestros dedos y vamos a darle, en esta ocasión, como esta lana es súper finita, le voy a dar 30 vueltas, ¿vale? Dadas las vueltas, cortamos y ahora cogemos un trocito más de lana, cortamos y anudamos al centro. Fijaos si es fácil. Vamos a darle aquí un nudo y ya está. Tendremos hecho un atadito o un moñete, o como le queramos llamar. A mí me gusta llamarle moñetes, porque es verdad que parecen, pues eso, moñetillos. Mirad, le vamos ahora a anudar aquí, y ahora todo esto que nos sobra se lo vamos a quitar y vamos a dejar solamente la parte de lo que está enredado, como si fuese entre los dedos, ¿vale? Así nos quedará. Y de estos vamos a hacer unos cuantos sobre la marcha. Mirad, yo he cortado 2, 3, 15 y la parte esta de aquí del flequillo. Vamos a sentar a nuestra pequeña Lila y vamos a empezar a peinarla. Mirad, aquí en la parte del centro le vamos a colocar lo que sería esta parte de flequillo. Lo ponemos de forma que nos quede de lo más graciosa posible. Lo podéis poner al centro o a un lado o al otro. A mí me gusta ponerla aquí. Entonces aquí, cuando ya la tengo ubicada, voy a coger un poquito de silicona y voy a pegarla aquí, muy poquito en esta zona, para que no se nos vea por la parte de delante, porque ya veis que está muy a la cara. Una vez que la tenemos así, bajamos con todo este trocito de lana y vamos a pegarlo aquí. Así. Mantenemos un poquito que
que se pegue bien. Y ahora esto de aquí, pues mirad, yo lo iba a coser, pero lo vamos a pegar con silicona. Le damos una pequeña vuelta y lo vamos a dejar aquí. Y en esta parte de abajo vamos a pegarle un poquito para bajar, para que no se nos quede tan levantada, así. Y vamos a hacer igual con el otro lado. Ya veis que es una forma muy fácil de peinar a una muñeca. Y ya os digo que queda súper bonito. Mirad, la voy a traer aquí. Voy a hacer igual. Voy a poner aquí un poquito de silicona y voy a bajar el pelito. Y ahora lo voy a dar la vuelta y me lo llevo hacia atrás para que no se me vea por la parte de la cara. Aquí voy a poner un poquito más de silicona y voy a pegar así. Y ya estará preparada para empezar a pegarle los moñetes. La ponemos frente a nosotras, que vayamos viendo por dónde vamos, y mirad, es tan fácil como irlos colocando de esta manera. No llevan un orden, los ponemos donde nosotras veamos que le va quedando mono a la muñequita. Lo único es que tenemos que tener un poco de paciencia para que se nos quede pegado. ¿Veis? Ponemos uno así. Ahora este, por ejemplo, lo ponemos, en vez de ponerlo así, lo ponemos así, y vamos dándole también volumen a la cabecita. Este peinado lo he hecho en muchas de mis muñecas y siempre es un éxito, y lo pensé para vosotras, para los que os estáis iniciando en la muñequería, porque como ya os he comentado, a veces peinar a las muñecas se os pone un poco cuesta arriba. Y todo es importante en una muñequita, pero el peinado también. El peinado es ese toque final que, si no está bien hecho, la verdad es que se ve. Entonces, cuando estuve preparando las clases, pensé que este pelito sería el idóneo para vosotras. Y esto, ya os digo, es así todo el tiempo, ¿veis? Vamos colocando y vamos poniendo pelitos, sin más. Donde vosotras vayáis viendo. Si la lana es más gruesa, pues necesitáis la misma cantidad de lana respecto a los 4 dedos, que es la medida que necesitamos, pero en vez de 30 vueltas, a lo mejor con 20, con 10, con 15 tenéis suficiente. Eso lo tenéis que ver vosotras. No siempre tenemos las mismas lanas ni tenemos los mismos materiales. Mirad, ¿veis cómo va cambiando? Que es una monada. Seguimos colocándole pelito. Intentaremos hacer lo mismo la parte izquierda que la derecha, para que así nos quede más o menos la misma cantidad de pelito. Yo, por ejemplo, veis aquí, veo que está muy para atrás. Le voy a poner un par de moñetes en la parte de aquí arriba. Mirad, cuando veáis algo así, lógicamente uno entero ya sería mucho, entonces vamos a ponerle como si fuese medio, un poco girado, ¿veis? Así, en vez de ponerlo recto o ponerlo acostado, lo vamos a poner un poco girado. Ya os digo que estos moñetes dan mucho juego, porque se adapta a cualquier necesidad de última hora que tengamos. ¿Veis? Como en este caso, si vemos que nos hace falta poner alguno más, pues lo ponemos y sin ningún problema. En esta parte de aquí le voy a poner otro, mirad, así, que tenga bien de pelito, que este pelito queda súper bonito. Y ahora le vamos a poner otro en la parte de arriba, aquí. ¿Veis? Vosotras le vais peinando y le vais poniendo donde os parezca que mejor vaya quedando.
Y ahora vamos a terminar de rellenar la parte de atrás. Ya una vez que la parte de delante la tenemos hecha, en la parte de atrás el orden es simplemente cubrir la cabeza y el cuello de la muñequita. Ya veis que es sumamente fácil, es muy bonito y queda muy coqueto. Si veis que os hace falta más pelito, pues hacemos más moñetes. Esto es lo bueno de este tipo de peinado, que lo podemos adaptar a todo lo que nos vaya haciendo falta. Mirad, ¿veis cómo queda? Es que es una verdadera monada. Después, cuando ya esté bien pegadito, ya lo podemos peinar un poco más a nuestra forma, porque ahora lo que quiero es que se pegue bien a la cabecita. Y después ya podemos jugar con ellos, ¿veis? Como más nos guste. A mí así es que me encanta, la verdad es que queda súper chulo. Le voy a poner uno aquí, mirad, ahí le vamos a meter uno en un momento. Mirad, yo veis, aquí me parece que le falta uno y ese se lo voy a poner allí. Voy a coger un poquito de silicona y lo voy a poner en la parte alta. ¿Veis? Aquí. Aquí estaba pidiendo uno. Pues ya tenemos el peinadito hecho. Después le vamos a poner una florecita. Vamos a ver si encontramos una que nos guste y que le quede chula. Pues mirad, ya que se llama lila, le vamos a poner florecitas lilas y vamos a coger alguna blanca para darle luz, para que no nos quede muy oscuro este peinado. Mirad, aquí le tengo que poner un poquito de silicona porque quiero que esté pegado, no quiero que se mueva. Y aquí también, así. Vamos a coger, pues mirad, a lo mejor vamos a cogerle las pequeñitas y le vamos a poner pequeñitas y grandes. Vamos a tomar estas pequeñas, yo creo que con 3 de estas pequeñitas y una blanca tendrá suficiente. Vamos a coger la blanca al centro. Estos son flores de papel que yo compro o bien en Teddy o bien en los bazares chinos. Mirad, vamos a ponerle una aquí y ahora estas pequeñitas. Mirad, así está súper bonito. ¿Veis? Le da ese pequeño toque y además le da también un poquito de luz. Bueno, pues yo voy a esperar a que se enfríe bien para poder empezar a vestirla y ya en nada la vamos a tener hecha.